Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos, la última banca, edición Vacaciones 2026. Es un estudio un poco diferente en cuanto al lugar y también al programa. Me he tenido que acomodar un poco a la situación, ya que me encuentro fuera de Santiago y volveré recién dentro de más de una semana, entonces no he alcanzado a volver a Santiago para poder grabar como siempre lo hago y utilizando los programas que siempre utilizo. Así que aquí estoy buscando eh, otra manera de poder llegar con este estudio, otra plataforma, otro lugar, y ahí obviamente va a haber mucho más ruido ambiente por la hora y por el lugar donde me encuentro ahora. Así que voy a disculparme desde ya por los inconvenientes que puedan surgir. El estudio del capítulo de hoy es el capítulo 27. El capítulo pasado vimos el censo en el capítulo 26, que era un censo que se realizaba 40 años después del primer censo que se hizo en el Sinaí. Este censo se hizo en las llanuras de Moab. Hablábamos la vez pasada de que la cuenta de el primero y el segundo censo, que eran hombres mayores de 20 años hacia arriba, de todas las tribus de Israel, con la excepción de los levitas, que no estaban considerados no estaban considerados para lo que era el ejército. El censo levita era aparte, se contaba desde el mes en adelante. Y la diferencia entre uno y otro censo, con 38 años de diferencia, fue algo así como de 1800 personas. Aquí tengo muchos distractores, así que voy a hacer lo posible por mantenerme concentrado. Hay un perro ladrando acá al lado. Entonces, se hace este censo con la idea de comenzar ya campañas militares, pero también con la idea de repartir la tierra una vez fuese conquistada. De hecho, ya había una parte que estaba conquistada del otro lado del Jordán. En ese lugar va a quedar, creo que la tribu de Rubén, me parece que Gad, y la media tribu de Manasés, en el lugar donde se encuentran ahora. Van a quedar estas tres tribus: media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la de Rubén, en los territorios que le arrebataron a Og, el rey de Basán, y también a Sehón, el rey amorreo. Y una vez que crucen el Jordán, ya luego de la muerte de Moisés, se van a repartir las otras tierras, así que el censo también tenía ese propósito. ¿Qué más? El capítulo de hoy vamos a ver un tema legal, de herencia, con las hijas de Zelofehad, me parece que es el nombre. Y también vamos a ver la sucesión, cómo se designa a Josué como sucesor de Moisés. Eso es un adelanto de lo que va a ser el episodio de hoy, en esta ocasión. Y antes de entrar al episodio, una reflexión inicial que me gustaría compartir tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. Obviamente yo soy muy activo en redes sociales, así que me mantengo al tanto de todo lo que pasa. Está bastante agitado todo después de la última conferencia. Sabemos que el canal, sobre todo los estudios bíblicos, están enfocados para la congregación a la que pertenezco. Así que obviamente a eso me refiero. Creo que se está viviendo una situación bastante particular, con los cambios que se hicieron en una iglesia en Santiago. Me imagino que estamos todos más o menos enterados. Y creo que es bastante llamativo por la envergadura que esto está tomando. Siento que estamos entrando en un periodo de cambios bastante drásticos, que va muy de la mano con el cambio generacional, con posiblemente el fin de algunos modelos, ¿no? Eso el tiempo lo dirá. Siempre es bueno evaluar todo con la cabeza fría, por eso no
No quiero entrar muy a fondo porque está muy reciente, porque los ánimos están muy caldeados todavía. Entonces, pero sí quiero invitar a mantener ciertos principios. En el canal trato de lo posible no abanderarme en estos conflictos porque las redes sociales son muy crueles y se exige sangre con mucha facilidad. Hay mucha irresponsabilidad también. Siempre critico a aquellos que hablan sin dar la cara, los que critican desde el anonimato y los que son completamente inmisericordia desde el anonimato. Pero hay ciertos principios que hay que mantener y yo trato de mantenerme en lo posible apegado a eso. Lo primero es que una calumnia, lo he dicho en el canal varias veces, una calumnia es una calumnia aunque se le haga al mismo diablo. Una calumnia es una calumnia aunque se le haga al mismo diablo. Otro principio que debemos procurar mantener es que no se puede combatir en favor de la verdad con armas de iniquidad, o no se puede combatir en favor de la verdad utilizando la mentira. Eso es algo fundamental. Y lo otro que tenemos que hacer, seguir siendo cristianos también en la disensión. Cuando tengamos diferencias, cuando hayan conflictos, lamentablemente, que se dan dentro de la iglesia, hay que mantener el estándar cristiano. Por eso yo digo, utilizar siempre la verdad, mantener en las diferencias, mantener el amor y el respeto por el otro. Eso yo creo que es fundamental. Ser prudentes, sobre todo cuando los ánimos están sobreexcitados, hay que mantener distancia, mirar y sacar conclusiones una vez que las aguas se aquieten. Y dicho todo esto, también miro que lo que está ocurriendo es posiblemente el colapso de un modelo que se basa en la autoridad, que se basa en el sí porque sí, en el no porque no. Yo creo que este problema ya lo tuvo en nuestra sociedad desde el 2019 posiblemente. No sé si del 2019 en adelante, pero el 2019 tuvimos la manifestación más palpable de la crisis de las instituciones, de la crisis de la autoridad. Entonces, la iglesia está inmersa en esta sociedad, entonces obviamente lo que ocurra a nivel social tiene un impacto en la iglesia. Entonces, las estructuras rígidas como las que ha ido tomando la iglesia, eso también yo soy bien claro con eso. La estructura que tiene nuestra iglesia hoy no era la estructura que heredó el pastor Hoover, en muchos sentidos. En el canal se ha hablado de forma muy extensa sobre esto, cómo la autoridad fue tornándose piramidal, la administración de los dineros, muchas cosas que hemos hablado en el canal han ido cambiando. Así que cuando alguien dice la iglesia como es la frase, que la iglesia es vertical o no es democrática, frases que uno escucha con frecuencia. Claro, ellos hablan de la iglesia de los últimos 20, 30 años, de la iglesia que tienen memoria, pero no es la historia de la iglesia en su conjunto. O sea, me refiero a la denominación a la que pertenecemos, tiene poco más de 100 años y obviamente ha ido variando a lo largo de ese tiempo. Entonces, yo creo que es una crisis que se va a profundizar, que permita al Señor que pase luego esto, porque lamentablemente hay muchas personas dañadas, el evangelio es desprestigiado de lado y lado. Entonces, miro esto con tristeza, trato de ser cauteloso y llegado el momento, si hay que hablar de algo puntual, se hablará. También miro cómo este modelo piramidal que se ha ido tornando está llegando a un punto de quiebre. En la mañana, mientras pensaba en grabar este programa, meditaba en un pasaje en el libro, no sé si está en Segunda de Reyes, me parece, o en Primera de Reyes, creo que es Primera de Reyes, el fin del reinado de Salomón y el ascenso de Roboam. Es penoso hacer comparaciones de las autoridades de la iglesia y compararlas con reyes. Deben ser lo más alejado a reyes, porque el modelo bíblico de liderazgo es diferente. Entonces, justamente el contraste es con los reyes.
los que sean primero entre vosotros servirán al resto. Los gobernantes de las naciones y los reyes se enseñorean de ellas y tienen señorío sobre los pueblos, sobre las naciones. Pero no será así entre vosotros, sino que el mayor servirá al menor. Ese era el principio de liderazgo en la iglesia. Lamentablemente, rara vez se cumple eso. Y las iglesias, en todas sus versiones a lo largo de la historia, han tomado estructuras bastante piramidales. Entonces, tomamos ejemplo de reyes para comparar a nuestros pastores, triste. Pero pasa con el hijo de Salomón, Roboam, que muere Salomón, le toca la sucesión y se rodea de consejeros jóvenes. Muchos conocen ese pasaje. Recibió consejos de los ancianos, los rechaza y los consejeros jóvenes lo llevan a que el reino se quiebre. Y así nace esta división del reino de Judá al sur, con la tribu de Judá y de Benjamín, gobernada por la casa de David, en este caso por Roboam, y el reino de Israel al norte, gobernados por Jeroboam I. Entonces no sé si la iglesia se dirige a algo como eso. El tiempo, como te digo, el tiempo lo dirá, hay que mirar con prudencia, pero tenga el Señor misericordia, traiga al Señor un despertar sincero que se genere en corazones que realmente teman a Dios, que no busquen su interés personal. Esa es un poco la distancia que tomo yo con alguna de estas luchas, los que se proclaman natanes, levantados por Dios. Yo tomo distancia porque no siento que sea el Espíritu de Dios guiándole, o por lo menos el amor por Dios o el amor por el nombre de Dios que esté en el fondo de la motivación. Siento que hay muchos egos personales dañados de lado y lado, hay mucho orgullo, hay mucho buscar apacentar los vientres. Entonces no me inclino a tomar partido por nadie, sino que a lamentarme simplemente por la situación en la que se encuentra la iglesia. Antes de entrar al estudio del día de hoy, quisiera terminar con una lectura muy, muy particular en el libro de Malaquías. Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 13 en adelante, dice así: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que el que lea, entienda. No estoy haciendo campaña por nadie en particular. Mi interés es el bienestar del cuerpo de Cristo en su totalidad, de todos aquellos que aman al Señor y esperan su venida. Y la situación en la que nos encontramos hoy en día es triste. Sería muy sano, creo yo, esto lo meditaba también en la semana, sería muy sano que la iglesia aprendiera a conversar entre ella. Y creo que las redes sociales es una muy buena instancia para eso, una muy buena instancia para que los hermanos planteen dudas, para que los hermanos apacienten a otros con sus dones. Hay muchos hermanos que son muy capacitados, son muy preparados, pero obviamente estar en redes sociales como se hace de esta manera tiene un costo asociado. Hay cierto rechazo de algunas personas que sirven al Señor dentro,
Y también hay rechazo de aquellos que no pertenecen a la iglesia donde uno se congrega. Entonces la exposición es un poquito, no es del todo grata, pero creo que puede llegar a ser de salud. Ojalá que muchos proyectos como este se levantaran y que la iglesia aprendiera a dialogar. Y en ese sentido me refiero a hacerlo a cara descubierta con los con la prudencia que eso amerita, porque cuando uno habla de esta manera uno tiene que saber eh, a- hacer decantar un poco las emociones para poder hablar. Eh, Porque si vamos a dar una opinión así a cara descubierta, nos tenemos que hacer cargo de la opinión que damos. Entonces, y también saber que el domingo siguiente voy a estar en la iglesia cantando con mi hermano. Entonces, creo que es sano, un sano ejercicio salir del anonimato y dialogar, plantear las dudas que tengamos, abordar temas que no se abordan quizás en la oficialidad y conversar a cara descubierta y con una buena, con un buen espíritu. Y ojalá es que lo hicieran personas que tienen ganas de construir la iglesia desde dentro, que sean reconocidos por la iglesia local como hermanos que realmente son aportes, que buscan el bien de la comunidad, que buscan el bien de la iglesia. Sería lindo que dentro de las nuevas generaciones o las personas que son incluso mayores que yo, eh, hubieran más instancias como esta y pudiéramos colaborar, pudiéramos dialogar y pudiéramos hacer iglesia más allá de los límites que nos ponen los templos. Porque yo creo que Dios está detrás de toda tecnología que nace. Yo no demonizo esto como se tiene la costumbre. Se condenó la radio en su tiempo, después la tele, ahora internet. Yo creo que el problema no está en el cuchillo, sino en el usuario. Siempre digo yo, con un cuchillo se cocina o se asesina. El problema no es del cuchillo, sino del que le da el uso. A las redes sociales se les puede dar muy buen uso si lo hacemos con el temor del Señor. Así que eso. Pasamos ahora sí a lo importante, que es el estudio del capítulo 27 del libro de Números. Entonces, Números capítulo 27. Como siempre, estoy utilizando en esta ocasión los comentarios de Timothy Ashley y de Gordon Windham. Como comentario introductorio al capítulo 27 por Timothy Ashley, bueno, aquí el perrito volvió a ladrar. Dice, en el censo del capítulo 26, las tribus recibieron la base para la división de Canaán, explícita en los versículos 52 al 56, y una de las notas del capítulo 26 se refiere a las hijas de Zelofehad, el manasita, o sea, de la tribu de Manasés. El motivo de la inclusión de dicha nota se hace evidente, si bien es cierto que estas hijas fundaron clanes o pueblos al oeste del Jordán, en el territorio que les comentaba yo, que le fue conquistado a Og, el rey de Basán, el último de los gigantes de esa zona, y también a Sehón, el rey amorreo. Aquí se le trata individualmente. Estas 5 hijas se presentaron ante Moisés, Eleazar, los líderes tribales y la congregación a la puerta de la tienda de reunión, el lugar donde se dictaban los juicios, con una petición y una propuesta. Dado que su padre había muerto sin hijos, para que su nombre no se perdiera en la pertenencia al clan, estas hijas propusieron que se les permitiera heredar la porción de la tierra de su padre en Canaán a su debido tiempo. Esta es o sea, si estamos considerando que ellos estaban pensando en lo que le correspondía a Manasés del otro lado del Jordán, era un acto de fe. O si estaban pensando en lo que le correspondió a Manasés en lo ya conquistado, también es loable. Sería más loable si es tierra no conquistada, pero igual es loable la acción en sí misma. Dice, respaldaron su caso con la seguridad de que su padre no había estado relacionado con la rebelión de Coré, sino que se había muerto en el desierto junto con el resto de la generación del Éxodo como cumplimiento de la maldición de Dios del capítulo 14. Recuerden que en el capítulo 14, luego de el reporte de los espías, toda esa generación del primer censo, esos 603.000 hombres de guerra, fueron condenados a morir. Entonces da la impresión de lo que
que comentan aquí las hijas de Zelofehad es que el padre era parte de ese censo, pero no fue parte de la rebelión de Coré. Aquí hay una cosa que los comentaristas lo mencionan más adelante, que aparentemente una rebelión contra Dios como fue la rebelión de Coré, tenía consigo como consecuencia ser borrado el pueblo, sin derecho a heredad y ese tipo de cosas. Aunque también es muy loable considerar que los hijos de Coré no fueron condenados a la misma suerte que su padre. Eso lo hablamos cuando vimos el capítulo 26. Como la gracia se manifestó en ellos, se dice de forma explícita que los hijos de Coré no murieron en aquella rebelión, y luego de estos coretitas o coreitas, el Señor levanta a personas que fueron útiles en el templo y que tienen pasajes notables como la victoria de el rey Josafat contra los moabitas y amonitas. Ahí los hijos de Coré tuvieron un papel fundamental, y también nos heredaron salmos, como comentábamos en el episodio pasado, hasta 8 salmos creo que son de los hijos de Coré. Dice: por lo tanto, estas hijas debían tener la misma protección legal que cualquier otro miembro de su generación. Como esta petición no tenía precedentes, Moisés llevó el asunto a Yahweh, quien decidió a favor de las mujeres, permitiendo que en el caso de un padre que muriera sin hijos varones, las hijas pudieran heredar la propiedad familiar. Estos son los versículos 5 al 7. Esta legislación no cubría el asunto de la heredera que decidiera casarse fuera de su tribu, lo que cancelaría el propósito de la legislación de mantener la tierra dentro de los diversos clanes y tribus. Por lo tanto, tuvo que ser modificada en el capítulo 36. O sea, el caso de las hijas de Zelofehad no se cierra en el capítulo 27, sino que se va a volver a abordar en el capítulo 36 para ver un caso bien particular. Porque cuando una mujer se casaba, pasaba a pertenecer o a ser responsabilidad de la familia del marido. Entonces, si una hija de un padre que no había tenido hijos heredaba la tierra de su padre, por el caso que generó jurisprudencia, en este caso que fueron lo de las hijas de Zelofehad, si llegaba a ocurrir eso, y luego las hijas se casaban, corría el riesgo que el clan o la tribu terminara perdiendo sus tierras, porque pasarían a ser ahora parte de la herencia del esposo de la mujer. Entonces, para mantener eso en regla y mantener eso ordenado, es que se hacen algunas modificaciones en el capítulo 36. Dice: es probable que una buena parte de la jurisprudencia hebrea se formara en la comunidad de una manera similar a la narrada aquí. Los hermanos que son abogados y tienen más conocimiento de esto entenderán lo que se refiere con jurisprudencia, pero básicamente cuando cuando algo no ha sido legislado o no ha sido abordado específicamente en la ley, y se presenta un caso así ante los jueces, el fallo que den para este caso que primera vez se aborda genera jurisprudencia. Entonces los futuros fallos que sean similares van a tomar como referencia este primer fallo. Esto es lo que generó el caso de las hijas de Zelofehad. En la época de una nueva generación, el caso de las hijas de Zelofehad no sería único, sino más bien común. Y esta puede ser la razón por la que el asunto se incluye en la Torá, y por lo que los versículos 8 al 11... Aquí parece que quedó como cortada la traducción. Los versículos 8 al 11 van más allá del caso específico para establecer la legislación general en asuntos de esta naturaleza. El siguiente es el orden de herencia. Primero el hijo, luego la hija, luego un hermano, un tío materno, parientes más cercanos del clan. Este mismo orden se sigue, con la excepción de la hija, en Levítico 25 del 48 al 49. Al tratar el caso diferente de la redención de tierras en el año del jubileo. Por lo tanto, este orden general, de nuevo, con la excepción de la hija, bien pudo haber sido tradicional. Esta cuestión, o sea, el caso de las hijas de Zelofehad incluyó ahora a las hijas en el orden de herencia seguida de los hijos. Esta cuestión probablemente no habría surgido mucho antes de la división de la tierra de Canaán. Desde la llegada a Egipto, la cuestión de la herencia de la tierra había sido irrelevante. O sea,
claro, porque en Egipto no tenían tierras y cuando salieron de Egipto todavía no tenían tierras. Así que legislar o tener alguna orden respecto a la herencia de tierras no tenía sentido y recién vino a tener sentido cuando conquistan Canaán. Pero con la conquista de Canaán se convirtió en un tema candente. O sea, cómo vamos a repartir las tierras y cómo las vamos a mantener dentro de la familia. En el antiguo cercano oriente del tercer y segundo milenio, la posibilidad de que las hijas heredaran tierras existía de varias formas. Podían heredar, como aquí, en ausencia de hijos varones, o después de los hijos varones de una familia, o entre los hijos varones. Parece que la práctica normal en Israel era que las hijas no heredaran propiedades, sino que se unieran al clan de sus maridos después de recibir una dote de sus padres, como lo mostraba la legislación del jubileo. El principio era que la tierra debía mantenerse en la familia, el clan y la tribu, y que en esencia las familias, los clanes y las tribus asignados a la tierra eran solo peregrinos en ella. O sea, porque finalmente el dueño de la tierra era Yahweh, la tierra le pertenecía a Yahweh. Es bien particular esto porque Canaán es conquistada, me falta agua, Canaán es conquistada por Israel, pero se considera como herencia. O sea, ellos tienen una labor activa en la conquista de Canaán, pero se sigue considerando como herencia. O sea, y la herencia se supone que uno no trabaja para la herencia. Israel sí peleó, Israel conquistó, derrotó pueblos con la ayuda del Señor, pero sigue siendo una herencia, porque la tierra al final seguía siendo propiedad de Dios. Dice también, varios eruditos han concluido que la ley actual es posterior y quizás contradice la ley del levirato, de Deuteronomio 25, 5 al 10 y 11. El levirato es indudablemente antiguo, ya que la narración de Génesis 38 se basa en la práctica, al igual que el libro de Ruth, ambientado en el periodo de los jueces. Es discutible si esto requiere que la ley de Deuteronomio 25, del 5 al 10, sea anterior al pasaje actual. Que los dos pasajes se contradigan, como lo sugiere por ejemplo Snait, no es el caso. Los dos pasajes se refieren a situaciones diferentes. Al pasaje de Deuteronomio 25 y número 27. Dice que son casos diferentes. Aunque no se dice directamente, aquí se puede asumir que tanto el padre como la madre están muertos y que no es posible un heredero posterior como ha visto Noth. Deuteronomio 25 asume que solo el padre ha fallecido y por lo tanto se puede dar un heredero mediante la institución del levirato. El levirato creo que es esta práctica que ocurrió en el caso de Ruth, cuando se casa con un pariente de su esposo, me parece, y así le puede levantar descendencia a la casa de su esposo. Me parece que a eso se están refiriendo con el levirato. El libro de Ruth básicamente trata de eso y cómo Boaz básicamente redime a Ruth casándose con ella. Para eso tuvo que primero ponerse de acuerdo con un pariente que era más cercano y que le tocaba por orden de parentesco redimir a Ruth, pero como el pariente rechaza a este y hacen un pacto con Boaz, al final es Boaz el que termina redimiendo a Ruth. Snait concluyó que esta narración no se trata en absoluto sobre los derechos de herencia, sino sobre cómo los manasitas, o sea, la tribu de Manasés, llegaron a habitar el territorio del oeste del Jordán. Oeste sería... O sea, sería la tierra que aún no había sido conquistada, me parece. Porque la otra tierra, la que ya estaba conquistada, me parece que estaba del lado este del Jordán, la que pertenecía a Og, rey de Basán, y a el rey amorreo, como se llamaba, Seón, el rey amorreo. Sino sobre cómo los manasitas llegaron a habitar el territorio del oeste del Jordán. Snait interpreta la herencia en medio de los hermanos de nuestro padre, como en medio de otras tribus al oeste del Jordán. Esto puede haber sido un uso secundario de tal historia, pero si este fuera el objetivo principal, uno podría preguntarse por qué el narrador introduciría el factor complejo de esta historia sobre las mujeres, incluso hasta el punto de tenerlo insertado en el documento del censo del capítulo 26.
Es mucho más probable que esta narración de hecho trate una preocupación real de la nueva generación, a saber, los derechos de herencia para las hijas en ciertos casos. Esta visión se ve reforzada por el hecho de que el capítulo 36 trata claramente asuntos de herencia y claramente busca modificar esta legislación. Leemos ahora entonces los primeros 11 versículos del capítulo 27 de Números, como siempre en la versión Nueva Traducción Viviente. Tiene por título esta primera parte, Las hijas de Zelofehad. Cierto día, las hijas de Zelofehad, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre, asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas, y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Vemos ahora estos comentarios de parte de Gordon Winham. ¿Ya? Las hijas de Zelofehad. El capítulo 27 relata los preparativos adicionales para la entrada a Canaán. En primer lugar, se aborda un problema planteado por las hijas de Zelofehad. El nombre de Zelofehad caería en el olvido si sus hijas no recibían una herencia de la tierra. ¿Qué debía hacerse al respecto? Dado que el caso de Zelofehad no era único, la decisión de Dios sentó precedentes importantes para todo el programa de asentamiento y se registra aquí. Aún más crucial para el futuro de la nación era la cuestión del liderazgo. ¿Quién sucedería a Moisés y llevaría a Israel a la tierra prometida? Ya que su desobediencia en Meribá Cades le había privado de este honor. La segunda mitad de este capítulo, aquí te está haciendo como un resumen de todo el capítulo en realidad. La segunda mitad de este capítulo relata cómo Josué fue nombrado públicamente sucesor de Moisés. Ambos temas se esbozan en el capítulo anterior, tanto el caso de las hijas de Zelofehad como el hecho de que Josué era el único, junto con Caleb, que había sobrevivido al censo que se había hecho a los pies del Sinaí. Desde un punto de vista legal, el caso de las hijas de Zelofehad es sumamente interesante. Muestra cómo muchas leyes de la Biblia llegaron a promulgarse. Cuando surgía un problema sin precedentes, se remitía a Moisés, quien buscaba la dirección del Señor. La decisión se convirtió en un precedente para futuros casos similares. Esto es lo que estaba hablando yo, esto es lo que significa jurisprudencia, ¿ya? Parece probable que muchas de las leyes jurisprudenciales, ¿ya?, del Antiguo Testamento se originaron de manera similar. El caso también es interesante por la luz que arroja sobre las normas de herencia en tiempos bíblicos. Muestra que la ley hebrea, al igual que en la mesopotámica, las hijas no solían tener participación en el patrimonio familiar. Los bienes de un padre se dividían entre sus hijos después de su muerte,
y el hijo mayor recibía el doble de sus hermanos. Esto es el tema de la doble porción, cuando se hablaba de la petición de Eliseo a Elías, que muchas veces se malinterpreta, y cuando hablamos de dame una doble porción de tu espíritu. No, eso no es un concepto del Nuevo Testamento, eso aparece en el Antiguo Testamento, en el caso de Elías y Eliseo, y la petición de Eliseo es la petición propia del hijo mayor, ¿ya? Era como que Elías era posiblemente una figura principal para gran parte de los profetas de Israel, y Eliseo se consideraba dentro de ellos el hijo mayor, era una cosa así. Recuerden que Elías, antes de ser ascendido al cielo, caminó con Eliseo, y a esa caminata se sumaron también los hijos de los profetas, ya un grupo los acompañó por un tramo. Entonces yo creo que la petición de Eliseo era ya, si las virtudes que están en ti van a ser repartidas entre los que quedamos acá, yo quiero tener una doble porción, yo quiero tener el privilegio del hijo mayor. Si tu herencia espiritual, llamémoslo de esa manera, se divide en tantas partes, de esas partes yo quiero tener 2 porciones, porque a mí como hijo mayor me corresponde. Es un poco, esa es la lógica detrás de la petición de Eliseo. No es que una vez un pastor decía como que Eliseo era como ambicioso. Si Elías tenía una porción de Dios, Eliseo quería el doble de lo que tenía Elías, y no puede ser, pues si no aplica, no es el sentido de la petición. Se tiene que entender en el contexto cultural en el que ellos vivían. Entonces es la petición propia de quien recibe la herencia. Y en el caso del hijo pródigo, por ejemplo, el hermano mayor que se quedó con el padre, a él le correspondió el doble que al hermano menor que se fue y gastó. Entonces el hermano mayor no solo tenía, o sea, el hermano mayor que después se molestó cuando su hermano menor vuelve, él tenía el doble de lo que mal gastó el hermano menor, y aún así estaba molesto y sintió envidia y se molestó porque el hermano menor fue restaurado. ¿Ya? Eso como comentario al margen. Seguimos. Dice, las hijas recibían un trato muy diferente. Recibían un regalo de bodas muy sustancial de sus padres llamado dote. Normalmente esto consistía en ropa, joyas, dinero y muebles, pero los padres más ricos daban a sus hijas esclavas, tierras o incluso ciudades. Tras casar a su hija y darle una dote, el padre dejaba de tener responsabilidad financiera sobre ella. Ella se convertía en miembro de la familia de su esposo, y sus hijos heredaban sus bienes. Mediante este sistema patrilineal, la tierra se conservaba dentro de la familia, un principio fundamental en la ley bíblica, que también subyace en la legislación del jubileo de Levíticos capítulo 25. Sin embargo, Zelofehad no tenía hijos varones, y por lo tanto, según la ley tradicional, su herencia al morir se transfería a su pariente varón más cercano. De esta manera, la tierra se conservaba dentro de la familia. Los parientes varones sobrevivientes se enumeran por orden de cercanía en los versículos 8 y 9, hermanos, tíos y otros. El mismo orden se encuentra en Levíticos capítulo 25. Sus hijas desafiaron esta práctica aceptada, alegando que llevaría al olvido del nombre de su padre. Su petición fue aceptada. Si un hombre no tenía hijos varones, sino solo hijas, pueden heredar de él. En otros casos se aplican las reglas tradicionales. Sin embargo, permitir que las hijas heredaran, cuando no había hijos varones en la familia, creó otro problema. Al casarse, se llevaban las tierras familiares, destruyendo así el patrimonio de su padre. Para abordar este problema puntual que les comentaba también antes, el capítulo 36 introduce reglas adicionales que rigen el matrimonio de las herederas. O sea, si hay una familia que no tiene hijos, por la petición de las hijas de Zelofehad, la herencia de su padre es transferida a ellas, pero tenían que cumplir ciertas reglas. Y me parece que ahí tenían que casarse dentro de la familia para poder mantener la herencia dentro de la familia o del clan o de la tribu. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después
en el capítulo 36 de este mismo libro de Números. Aunque la rebelión de Coré se mencionó en el capítulo anterior, capítulo 26, versículos 9 al 11, no es inmediatamente evidente por qué las hijas de Zelofehad lo mencionan aquí. Lo más probable es que indique que quienes eran declarados culpables de graves delitos religiosos no solo eran condenados a muerte, sino que también se les confiscaba sus bienes. Sobre esta base, Jezabel inventó una acusación de blasfemia contra Nabot para apoderarse de su viña, en Galaad, me parece, por su propio pecado. Probablemente, esta es una expresión que usaron las hijas de Zelofehad, probablemente se refiere al pecado de toda la nación al negarse a entrar a la tierra prometida, que ocurrió en el capítulo 14 del libro de Números, y por lo tanto ser sentenciados a morir en el desierto. Se reconoce que Zelofehad apoyó, al menos tácitamente, a los espías escépticos de los capítulos 13 y 14. Lo más extraño de esta ley es su cronología. ¿Por qué estas mujeres debían preocuparse por la herencia cuando aún no se había conquistado nada de la tierra prometida? Bueno, estaba conquistada el territorio donde quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Así que parte de la tierra está conquistada. No era la tierra prometida como tal, pero fueron territorios que sí quedaron para Israel. Creo, porque tengo entendido que la tierra prometida incluía del otro lado del Jordán. Como estoy grabando en un patio ahí, me distrae una lagartija de colores que anda por ahí, en la muralla. Ya. Su problema era hipotético. Yo no sé qué tan hipotético, pero bueno. La atribución de la decisión a Dios, mediada por Moisés, otorgó mayor autoridad a la innovación legal. Si bien esta explicación es posible, pasa por alto el hecho de que la mitad, eso, justamente lo que estaba hablando yo. Si bien esta explicación es posible, pasa por alto el hecho de que la mitad de la tribu de Manasés, que quedó del lado oriente del Jordán, a la que pertenecía Zelofehad, se asentó en el norte de Transjordania, actual Jordania, esos son territorios actuales de Jordania, en el territorio de Sehón, el amorreo, y Og, el último gigante que quedaba en la zona, cuya derrota se registra en el capítulo 21 de este libro. Aunque las tribus de Rubén, Gad y Manasés proponen establecerse en Transjordania recién en el capítulo 32, este episodio sugiere que al menos las mujeres ya pensaban en ese sentido. Por otro lado, la sugerencia de Calvino es muy recomendable. La petición de las hijas de Zelofehad demostró su fe en las promesas divinas. Moisés organizó otro censo para asegurar que la tierra aún no conquistada se dividiera equitativamente entre las tribus. Esto fue lo que vimos en el capítulo pasado, capítulo 26. Estas respondieron solicitando una porción de esa tierra, demostrando así que no tenían nada que ver con la incredulidad que condenó a la generación de sus padres. Debido a su piedad, su acción quedó registrada para la posteridad. Lo que están diciendo aquí básicamente es que en el fondo la petición de las hijas de Zelofehad era un acto de fe. Estaban pidiendo herencia en tierras que aún no habían sido repartidas. Entonces, como fue un acto de fe, esta petición quedó para la posteridad y toma como referencia la mujer que le lava los pies a Jesús, me parece, el capítulo 26 de Mateo, donde su acción también dice el Señor que va a quedar para la posteridad. Hasta el día de hoy leemos ese pasaje y lo predicamos. Lo mismo estamos haciendo ahora con las hijas de Zelofehad. O sea, si su acción fue motivada por la fe, la estamos recordando y la estamos honrando por aquello. Leemos ahora la segunda parte de este capítulo 27 y del versículo 12 en adelante hasta el 23, y tiene por título en la Nueva Traducción Viviente: Josué elegido para dirigir a Israel. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mí. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron,
ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Zin. Entonces Moisés le dijo al Señor: Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Creo que la Reina Valera la expresión es más linda. Creo que es el Dios de todos los espíritus, algo por el estilo. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió: Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente entrégale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad, para que toda la comunidad de Israel le obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, ahora viene los comentarios. Voy a partir con Gordon Windham y voy a terminar con comentarios de Timothy Ashley, ambos comentarios respecto a esta segunda parte. Dice así: Josué designado para suceder a Moisés. En los evangelios, las predicciones de nuestro Señor sobre su muerte constituyen un sombrío contexto para el creciente éxito de su misión. En Números, hay una interacción similar entre la promesa de la tierra y la advertencia de que Moisés nunca entrará en ella. Cuanto más se acerca Israel a Canaán, más se acerca la muerte de su padre fundador. Su hermana Miriam y su hermano Aarón ya se han reunido con su pueblo. Ahora se le informa a Moisés que ha llegado su hora. Debe subir a este monte de Abarim. En Deuteronomio es mucho más específico, hablan que es el monte Nebo, y que la tierra que ha dado al pueblo de Israel, y ver la tierra que ha dado al pueblo de Israel, para que esto no reavive la esperanza de que pueda entrar en Canaán después de todo. Para que esto no reavive la esperanza de que pueda entrar en Canaán después de todo, se le recuerda a Moisés su pecado de Meribá de Cades, que ocurrió en el capítulo 20, me parece. Por lo tanto, Moisés ora para que Dios sea misericordioso con su pueblo y provea para su bienestar futuro, designando a alguien para que los guíe en batalla. Dios de los espíritus de toda carne. Creo que esa es la expresión de la Reina Valera. Es preciosa esa expresión. El único otro pasaje donde se usa esta frase es en el capítulo 16, versículo 22, donde Moisés ruega que toda la nación no sufra el pecado de Coré. Dios, como dador de toda vida, debe preocuparse especialmente por la existencia continua de su pueblo, Israel, ovejas sin pastor. Los reyes y otros líderes a menudo son comparados con pastores en los profetas y en otros textos orientales. A propósito de esto de la condena a Moisés, debido a su pecado en Meribá, en Cades, en el desierto de Zin, escuchaba hace poco una predicación o un comentario que me cautivó bastante, me llamó mucho la atención, me gustó en realidad, y que decía que la petición de Moisés de que le permitiera a Dios ver su rostro, que ocurre en el libro de Éxodo, no sé si en el capítulo 32 o en el 34, muéstrame tu rostro, le pide Moisés a Dios, y Dios le dice que no puede ver su rostro porque nadie ha visto su rostro y ha vivido. Entonces ahí es cuando ocurre este pasaje precioso donde Dios pasa delante de Moisés y lo esconde en una peña y Moisés ve las espaldas de Dios. Entonces había una petición puntual. Y también el hecho de que Moisés entrara a la tierra prometida. El comentarista o la persona que comentaba esto colocaba estos dos casos, la petición de Moisés de ver el rostro de Dios
el deseo no cumplido de Moisés de entrar a la tierra prometida. Entonces él decía que esto finalmente sí se cumplió. Moisés vio el rostro de Dios y Moisés estuvo en la tierra prometida una vez conquistada. Y esto se cumple, decía él, y yo lo encuentro maravilloso, se cumple en la transfiguración. En la transfiguración, los que se presentan delante de Jesús son precisamente Moisés y Elías. Entonces Moisés ve el rostro de Dios en la persona de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también Moisés puede estar en la tierra prometida, aquella que le fue prohibida su entrada. Algunos se irán al libro de Hebreos, y con justa razón, de que en el fondo lo que ellos saludaron no era tanto una tierra física, sino que esperaban una patria celestial. Con justa razón lo dicen. Pero es bonito sí este paralelo este pasaje, que de cierta manera sí se cumple en Moisés el deseo de ver a Dios en la persona de Cristo, y sí finalmente pudo pisar la tierra prometida, la terrenal, por lo menos, en el pasaje de la transfiguración. Otros que son un poquito más alocados en cuanto a sus interpretaciones respecto a la transfiguración, dicen también que, ya esto sí es pasarse varios pueblos en la especulación, pero hay locuras bonitas igual. Decía, como Dios habita en la eternidad, no haya sido el caso de que cuando Moisés vio a Dios, que cuando Elías habló con Dios también, cuando Dios se le presenta con un silbo suave y apacible, como que estos eventos históricos no hagan de esto doctrina, no hagan de esto doctrina para nada, sino que es una idea bien alocada, pero la encuentro poética, la encuentro medio interesante. Decía, no vaya a ser cosa que estos tres eventos puntuales que ocurrieron en un tiempo determinado, Moisés hablando con Dios en el Sinaí, Elías cerca de no sé cuánto, unos 600 o 800 años después, sí, como 700 años después, Elías habla con Dios también, y luego 700 años después, de hecho están separados, Moisés de Elías como de 700 años y Elías de Jesús como 700 años también. Y que en la transfiguración estos tres eventos históricos en el fondo convergieron en uno en la eternidad. Como que Moisés está hablando con Cristo y Cristo está con el Cristo encarnado en el monte de la transfiguración, y Elías está hablando con Cristo también. Ambos eventos como que convergieron en un punto de la eternidad. Una locura, no la hagan doctrina, pero lo encontré muy, muy interesante. Eso, ya, avanzamos. Josué 18 al 23, números 18 al 23, 27. Josué, por tanto, es por lo tanto comisionado como sucesor de Moisés. Era ideal para el puesto, ya que había sido asistente de Moisés durante muchos años. Y uno de los espías que dieron buen reporte, que habían visitado Canaán. Pero la narración deja claro que su liderazgo no sería el del mismo tipo que el de Moisés. Le investirás con parte de tu autoridad. Mientras que Dios habló con Moisés cara a cara, Josué recibirá instrucciones del sacerdote Eleazar, quien usará el Urim y Tumim. Más adelante vamos a hablar sobre el Urim y Tumim, la suerte sagrada, para descubrir la voluntad de Dios. Por lo tanto, los días de Moisés son bastante diferentes del periodo posterior. En aquel entonces, la voluntad de Dios se dio a conocer directamente a través de Moisés, un mediador profético, y las generaciones posteriores tuvieron que confiar en los sacerdotes, los maestros autorizados de la ley. Cuando se requería orientación sobre cuestiones políticas o militares no contempladas en la ley, los sacerdotes podían usar el Urim y Tumim como una especie de oráculo. A pesar de la diferencia de autoridad entre Moisés y Josué, existía una verdadera continuidad entre ellos, expresada simbólicamente por la imposición de manos de Moisés. En este gesto simbólico, Josué se identifica con Moisés y se convertirá en su representante para el futuro. Mediante la imposición de manos, se transferían bendiciones o pecados, y aquel sobre quien se imponían las manos se convertía en el sustituto o representante del otro. Así, Jacob puso las manos sobre la cabeza de sus nietos para bendecirlos, en el caso de los hijos de José.
el pueblo puso las manos sobre la cabeza del blasfemo para transferir la culpa incurrida por haber escuchado la blasfemia. Y todos los adoradores ponían una mano sobre la cabeza del animal sacrificado para indicar que ese tomaba su lugar al morir por su pecado. Pero el paralelo más cercano a la imposición de manos sobre Josué es la ordenación de los levitas, cuando los israelitas los designaron como sus sustitutos en lugar de los primogénitos, ya que hubo un cambio entre los levitas y los primogénitos. Cuando los israelitas los designaron como sustitutos en lugar de los primogénitos. La imposición de manos continuó en tiempos del Nuevo Testamento para ordenar a personas a cargos eclesiásticos. El nombramiento de Josué como sucesor de Moisés fue, por así decirlo, anunciado públicamente mediante la imposición de manos. Posteriormente fue confirmado por Dios mismo, quien apareció en la columna de nube en el atrio del tabernáculo. Tras la muerte de Moisés, Josué recibió nuevas revelaciones, pero se nos dice que fue el cruce del Jordán lo que realmente convenció al pueblo de que Josué era el sucesor elegido por Dios para Moisés. Por lo tanto, la ceremonia registrada aquí inaugura una corregencia, durante el cual Moisés y Josué fueron líderes conjuntos del pueblo, un periodo de transición que culminó con la muerte de Moisés en el monte Nebo, registrada en Deuteronomio capítulo 34. Esto de la corregencia era bastante común en el tiempo de los reyes también. Hubieron reyes que tuvieron corregencia con su hijo hasta la muerte del rey y luego su hijo seguía reinando. La corregencia, que más de uno, en este caso dos, están liderando, reinando hasta la muerte del anterior. Es una forma de preparar al siguiente líder. Ya. Con eso termino los comentarios de Gordon Windham del capítulo 27. Ahora pasamos a los comentarios de esta segunda parte de Timothy Ashley. Yahweh responde a la petición de Moisés seleccionando a Josué y prescribe el procedimiento mediante el cual se transferirá el liderazgo. Josué es un hombre calificado para el liderazgo. No se menciona explícitamente aquí su largo servicio a Moisés e Israel, pero esto no es necesariamente una señal de que tales asuntos fueran desconocidos para el autor. De hecho, la designación de Josué como un nombre en quien está el Espíritu puede en parte referirse a estas hazañas. El uso de Espíritu, Ruach, aquí vincula este versículo con el versículo 16, que identifica a Dios como el Dios de los espíritus de toda carne, es decir, el Dios soberano. Aquí simplemente indica la dotación divina de Josué para el liderazgo. Este espíritu no era algo que ahora descendía sobre Josué, ni era temporal, como la venida del Espíritu sobre los ancianos en el capítulo 11 y 25. O sea, en el capítulo 11. Ya existía en Josué, el Espíritu ya estaba en Josué y fue la base de la elección de Dios. Deuteronomio 34:9 aplica la frase lleno del Espíritu de sabiduría. Se le aplica a Josué, lo que confirma la idea aquí. A Moisés se le encomienda reconocer la investidura del liderazgo de Josué de tres maneras. A Moisés, vuelvo a leer, se le encomienda reconocer la investidura del liderazgo de Josué de tres maneras. Primero, confirma esta investidura interna mediante un reconocimiento o ceremonia externa. O sea, lo primero, se va a reconocer la investidura que se le está dando a Josué a través de una ceremonia externa, que sería la imposición de manos, ¿ya? Impone sus manos sobre Josué. No se puede, bueno, hay una discusión un poquito irrelevante, pero igual la mantuve en el comentario. No se puede afirmar con certeza si Moisés impuso una o dos manos sobre Josué en esta ocasión, ya que el versículo 18 se lee en singular y el versículo 23 se lee en plural, al igual que en Deuteronomio 34:9. Y el número puede no ser relevante. Yo creo que no es relevante. El significado del ritual es ciertamente más significativo. Imponer una mano, o ambas manos, sobre alguien puede acompañar a una bendición, como en Génesis 48 con Jacob y sus hijos, sus nietos, los hijos de José, una ofrenda sacrificial o una dedicación a un cargo. En el último sentido, la dedicación a un cargo es el más relevante para el presente caso.
El sentido básico de todos estos rituales puede ser la transferencia de algo, una bendición, una culpa o un liderazgo. Yo impongo mis manos sobre alguien para transferirle algo. Bendición, culpa, en el caso de los sacrificios, o también liderazgo. De alguien a otra persona o algo. En épocas posteriores, la imposición de manos se acompañaba, la imposición de manos acompañaba la admisión al cargo de rabino y en la práctica cristiana acompañaba la designación de líderes. Hay que tener cuidado, que es un comentario aparte de Timothy Ashley, hay que tener cuidado de no interpretar este texto como una práctica posterior de la sinagoga o la iglesia, pero teniendo en cuenta que este pasaje es anterior en la corriente de la tradición a la mayoría de los rituales que se practican hoy, se puede comentar que las similitudes teológicas en el nombramiento de líderes para el pueblo de Dios en cualquier época trascienden las diferencias. Ya, un comentario que al margen. En segundo lugar, habíamos hablado en primer lugar sobre a Moisés se le recomienda reconocer la investidura del liderazgo de Josué de tres maneras. El primero era lo que ya mencionamos. En segundo lugar, Moisés debe presentar a Josué ante el sacerdote Eleazar. Una traducción literal es harás, es decir, que Josué se presente ante Eleazar el sacerdote. El verbo amah libné se usa 12 veces en el Antiguo Testamento para referirse al acto oficial de presentación de una persona ante otra. O sea, la imposición de mano lo primero, lo segundo la presentación. En Números 3 y versículos 6 y 8:13, los levitas son presentados a Aarón para su servicio. En 5:16, 18 y 30, la presunta adúltera es presentada por el sacerdote o su esposo ante Yahweh para su juicio. Me parece que era la adúltera, la presunta, que tomaba las aguas de juicio, aguas que tenían ceniza, me parece. Eso ya lo vimos hace varios capítulos atrás, así que no lo recuerdo con detalle. En Génesis 47:7, Jacob es presentado ante el faraón. En Levíticos 4:13 y 4:11, el leproso purificado es presentado a Yahweh a la puerta de la tienda de reunión. El tema común en todos estos pasajes es el acto formal de la presentación. Josué está a punto de ser investido como sucesor de Moisés, y la ceremonia formal comienza con la presentación de Moisés no solo ante Eleazar, el representante religioso del pueblo, sino también ante toda la congregación. Así que la transferencia de autoridad a Josué va acompañada de la imposición de manos primero y también de la presentación de este ante el líder religioso que era, o el representante religioso del pueblo que es Eleazar, y también ante toda la congregación. El liderazgo del pueblo de Dios había sido compartido por Moisés y su hermano Aarón, y a partir de Números 20, por Moisés y Eleazar, el hijo de Aarón y el nuevo sumo sacerdote. Pero era el momento de que la vieja generación diera paso a la nueva. Josué reemplazaría a Moisés, así como Eleazar había reemplazado ya a Aarón. Eleazar es testigo de estos procedimientos para subrayar que el liderazgo debe ser cooperativo y compartido. Este liderazgo compartido cobrará aún mayor importancia en el versículo 21. Vamos ahí a ver que el liderazgo compartido de Josué y Eleazar iba a estar conectado por el Urim y el Tumim, a través del cual Dios iba a comunicar a Josué su voluntad. ¿Ya? Moisés también impone sus manos sobre Josué ante toda la congregación, porque es esta la que será vital para el éxito del liderazgo de Josué. En tercer lugar, Moisés debe encargar a Josué. Este verbo significa ordenar y se usa para las directivas de Yahweh a través de Moisés a Israel. Aquí ordenar tiene el sentido de una comisión a Josué. Deuteronomio 31, versículos 7 y 8 y 23 puede ser una reminiscencia de este encargo. Moisés otorgará parte de su autoridad a Josué. Esta es la única vez que aparece la palabra Hod en el Hexateuco. Aquí está hablando del Hexateuco. Yo creo que está incluyendo al libro de Josué junto con los primeros 5. Cuando hablamos de Pentateuco, son los primeros 5 libros. Aquí el autor está utilizando el término Hexateuco para incluir también al libro de Josué. En otros lugares, la palabra se usa para referirse al honor o majestad debidos a Dios o a un rey. Noth, un comentarista me imagino,
cree que el término debe indicar una especie de muestra visible del liderazgo de Moisés. Lo traduce como vitalidad. La mayoría de las traducciones al español se han conformado con autoridad, ya que el propósito es que el pueblo de la congregación obedezca. Este es el primer indicio de que el liderazgo de Josué será de un nivel diferente al de Moisés, ya que Moisés le traspasa parte de su autoridad a Josué. O sea que aquí hablamos de niveles de liderazgo. El de Josué no iba a ser exactamente el mismo de Moisés. De hecho, Dios lo dijo cuando reivindica el liderazgo de Moisés en la rebelión de Coré, me parece, donde dice que los profetas van a hablar de cierta manera, pero no se va a levantar otro hombre que hable con Dios cara a cara. Entonces, en ese sentido, el liderazgo de Moisés va a ser único. Obviamente, no a la altura del de Cristo, porque en este caso estábamos hablando con Dios mismo. Pero de los humanos que han sido usados por Dios, el liderazgo de Moisés o la forma como Dios usó a Moisés o cómo se relacionó con Moisés es bastante única. Y claramente el liderazgo de Josué no estaría a la misma altura. ¿Ya? Si Moisés toma parte de su autoridad y la deposita en Josué, este último tiene menos autoridad que el primero y de hecho la deriva de él. O sea, la autoridad de Josué viene derivada de la autoridad que tenía Moisés. Eleazar fue testigo de este rito, pero fue mucho más. Moisés había podido comunicarse directamente con Dios, pero Josué necesitaría al sumo sacerdote, quien a su vez consultaría por él mediante el Urim ante Yahweh. Josué necesitaría depender de Eleazar y de los medios para conocer la voluntad de Dios en lugar de comunicarse directamente con Yahweh. Este es el segundo indicio de que el liderazgo de Josué es de menor rango que el de Moisés. O sea, primero recibe parte de la autoridad de Moisés, una autoridad delegada, y segundo, no se iba a poder comunicar como lo hacía Moisés con Dios. Moisés trataba directamente con Dios, ahora a Josué le correspondería comunicarse con Dios a través de Eleazar, y Eleazar utilizaría el Urim y el Tumim, a través del cual Dios le comunicaría a Josué su voluntad. Los antecedentes de pronombres en el versículo 21 no son claros. El sujeto del verbo consultar es Eleazar, ya que el uso del Urim y también el Tumim estaba en manos del sumo sacerdote. O sea, Josué le consulta a Eleazar y es Eleazar el que le pregunta a Dios utilizando el Urim y el Tumim. El sufijo pronominal de su en la palabra ordenar, su boca, podría referirse a Josué, a Eleazar o a Yahweh. El antecedente más cercano es Yahweh y también es el que tiene más sentido. Cuando a petición de Josué, Eleazar busca la voluntad de Yahweh a través del Urim, finalmente es Dios quien toma la decisión sin importar quién sea el agente humano. El Urim, excepto aquí y en 1 Samuel 28:6, este término siempre se encuentra con la otra palabra que es Tumim, Urim y Tumim. Las etimologías de los términos no son una guía fiable para su significado. ¿Ya? Ahí les voy a explicar un poquito más adelante el significado de la palabra Urim y Tumim. Hay harto comentario, pero no hay claridad absoluta respecto a lo que eran y cómo se usaban. ¿Ya? Hay ideas generales en cuanto para cuál era el propósito del uso del Urim y el Tumim, pero el método por el cual llegaban ellos a una respuesta no estaba del todo claro, y tampoco estaba del todo claro qué era el Urim y el Tumim. Algunos dicen que eran dos piedras, ahí lo vamos a comentar un poquito más adelante. El Urim y el Tumim se conciben a menudo como piedras planas confiadas por Dios a los levitas, Deuteronomio 33:8, y guardadas en un bolsillo del pectoral del sumo sacerdote. Algunos eruditos conjeturan que cada lado de estas piedras tenía uno de dos colores. El sumo sacerdote las arrojaba para determinar la voluntad de Dios, en preguntas que se respondían con sí o con no. Si ambas piedras eran de un color, la respuesta sería sí. Del otro color, no. Y si salían colores diferentes, no se daría respuesta. O, por ejemplo, a ver, imagínense que las piedras eran, cualquier explicación va a ser un poco compleja. Pero imagínense que las piedras tenían un lado blanco y un lado negro. Si caían del lado blanco, las dos al mismo tiempo, era sí. Si caían las dos del lado negro, era no. Y si caía una blanca y una negra, no había respuesta. Me imagino que debe haber sido algo parecido.
¿Ya? En ausencia de datos concretos, porque como les digo, no está del todo claro cómo era el uso de estas piedras, en ausencia de datos concretos, esta conjetura puede ser tan válida como cualquier otra, pero debe sostenerse con cierta flexibilidad, ya que todas las conjeturas deberían serlo. O sea, como estamos haciendo conjeturas acerca del uso de las piedras de lo que eran, ¿ya? Pero hay que ser flexibles y no dogmáticos porque no hay claridad bíblica respecto a qué era específicamente el Urim y el Tumim y cuál era el método de utilización. Lo que sí está claro era para qué. Se utilizaba para buscar respuesta de parte del Señor, utilizando la suerte, ¿ya? El punto es que Josué depende de Dios a través de Eleazar para ejercer su liderazgo. Era Eleazar el que utilizaba el Urim y el Tumim. En el rito realizado por Moisés en presencia de Eleazar, tanto la antigua generación, que es Moisés, como la nueva generación, que es Eleazar, cooperan en la transferencia del liderazgo a Josué, el hombre intermedio, ya que Josué es de la generación que murió, o sea, de la generación del primer censo. Josué pertenece a esa generación y también estuvo en el segundo censo, por lo tanto se considera un hombre intermedio, quien pertenece a la antigua generación, pero fue eximido de la sentencia de muerte impuesta a esa generación, al igual que la nueva generación entra en la tierra prometida. De este modo, Josué proporciona tanto continuidad con el pasado como desarrollo de un nuevo tipo de liderazgo para el futuro. Sin embargo, es claro que, aunque el liderazgo ha sido transferido ritualmente a Josué, Moisés continúa ejerciendo el liderazgo mientras viva. Moisés y Josué pueden ser socios en el liderazgo desde ahora hasta el final del libro de Deuteronomio, pero Moisés es claramente el socio principal. Josué mismo no asumirá el liderazgo hasta que Moisés, mi siervo, haya muerto. Josué 1:2. ¿Ya? Me está haciendo referencia al versículo 2 del primer capítulo de Josué, donde Dios dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, por lo tanto, ahora te toca a ti. Versículos 22 y 23 dice: los mandatos de Yahweh por medio de Moisés se cumplieron de inmediato y con exactitud. Estos versículos se aplican únicamente a la transferencia del liderazgo a Josué, y no a la visita de Moisés a la cima de la montaña para inspeccionar la tierra antes de su muerte, lo cual, de nuevo, no ocurre sino hasta Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52, y Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 8. Urim y Tumim. El Urim, luces, y el Tumim, perfecciones. Esos son posiblemente los significados etimológicos, pero a través solamente de los significados etimológicos no se puede llegar a un entendimiento más profundo de lo que eran estos artefactos, ¿ya? Eran piedras preciosas que el sumo sacerdote de Israel llevaba consigo en el efod, es decir, las vestiduras sacerdotales. Se usaba para que el sumo sacerdote pudiera discernir la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Algunos proponen que Dios hacía que el Urim y el Tumim brillaran con distintos patrones para revelar su decisión. Otros creen que el Urim y el Tumim se guardaba en un bolsillo y estaban grabados con símbolos que indicaban sí o no, o verdadero y falso, ¿ya? El Urim y el Tumim, aquí les muestro un poco una ilustración donde está el pectoral del sumo sacerdote. En el pectoral habían 12 piedras preciosas que representaban las tribus de Israel. El Urim y el Tumim no era parte de estas piedras que estaban en el pectoral. Me parece que el efod era el pectoral, sino que el Urim y el Tumim se guardaban dentro del pectoral, según entiendo, ¿ya? Parece que algunos creen que el Urim y el Tumim se guardaban en una bolsita dentro del pectoral, ¿ya? Y aquí dicen, por ejemplo, esto lo saqué de God Question, es una página bastante buena, donde uno puede consultar diferentes cosas. Pero dice acá que algunos proponen que el funcionamiento del Urim y el Tumim era que brillaban con distintos patrones para revelar su decisión. El ejemplo que les daba yo era posiblemente una piedra de dos colores, que si las dos caían de un color era sí, si las dos caían del otro color era no, y si caían de colores diferentes no había respuesta. Entonces,
como que hay especulación en cuanto al funcionamiento de estas posibles piedras, que eran el Urim y el Tumim, pero no en cuanto al propósito de para qué se usaban. Se buscaban respuestas que Dios daba a través de estos artefactos. Lo que se desconoce es el mecanismo por el cual se usaban y la apariencia misma de las piedras, porque no está del todo claro, ¿ya? Eso quiero dejar en claro, ¿ya? De hecho, acá lo dice, no está claro si el Urim y el Tumim estaban sobre, junto o dentro del efod del sumo sacerdote. Nadie sabe con certeza la naturaleza exacta de estos objetos ni cómo se usaban, es lo que vengo repitiendo hace rato. La Biblia simplemente no da suficiente información al respecto. Las menciones del Urim y el Tumim son escasas y aparecen por primera vez en la descripción del pectoral del juicio en Éxodo capítulo 28, versículo 30 y también en Levítico 8:8. Cuando Josué sucedió a Moisés como líder de Israel, debería recibir respuestas de parte de Dios por medio del Urim a través de Eleazar, el sumo sacerdote, que es lo que estamos estudiando nosotros ahora. También se mencionan en la bendición final de Moisés sobre la tribu de Leví, en Deuteronomio 33:8, y las siguientes escrituras probablemente también hacen referencia al Urim y al Tumim. ¿Ya? Ahora, respecto a la soberanía de Dios y al uso de estos artefactos, de los objetos llamados Urim y Tumim, hace unas semanas atrás, creo que 2 semanas, venía en el expositor una muy buena referencia en el tercer título, que era Proverbios capítulo 16, 33. Porque la suerte para nosotros que vivimos en esta época es como raro, es como es como apelar al azar y por tanto pecaminoso, pero en el tiempo antiguo se utilizaba bastante la suerte y era utilizada por mandato del Señor. Así que eso es bien llamativo. Y la cita que nos permite entender esto es precisamente Proverbios 16, 33. Dice en Reina Valera, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No es tan clara como la Nueva Traducción Viviente, por eso coloqué la otra versión. Dice, podremos tirar los dados, en todos entendemos cómo son los dados y cómo funcionan, pero el Señor decide cómo caen. Y aquí es donde yo encuentro que el versículo se profundiza y se puede entender que en el fondo la suerte no es tal si vivimos en el mundo del Dios soberano que controla todas las cosas. Que todas las cosas por Él existen y por Él son sustentadas. Es un Dios no solamente creador, sino también un Dios sustentador. Y aquí entramos en una profundidad inmensa. Antiguamente, hace 3 siglos atrás, en los círculos intelectuales de Occidente estaba de moda una no sé si una religión o una forma de entender a Dios que era el deísmo. El deísmo creía en un Dios creador, pero no creía en un Dios que sustentara su creación. O sea, no creía en un Dios que se preocupara de su creación, sino que creían que Dios creó y luego olvidó, por decirlo así en simple. Dios creó el mundo y todas las cosas que en ellos hay, pero luego se fue. Y que cada cosa que ocurre en el mundo no está controlada por su voluntad. ¿Ya? En cambio, la visión bíblica es la de un Dios que no solamente crea, sino también sustenta. Y eso está, vuelvo al punto que siempre saco, en los artículos de fe. Si uno se va al artículo número 1, que está en nuestro himnario, habla de un Dios creador, pero también de un Dios conservador, que es básicamente lo mismo que sustentador. ¿Qué significa esto? Que Dios está pendiente de su creación, que su soberanía reina en su creación, que nada que pasa lo toma Él por sorpresa, nada que pasa está lejos de su control. Y en eso puede descansar el cristiano, ¿ya? Por eso Israel buscaba apelar de cierta manera a esta suerte o buscar respuesta de Dios por la suerte, porque entendían que el que controlaba la suerte era Dios, como dice claramente Proverbios 16:33 y que se entiende profundamente en la Nueva Traducción Viviente. Podemos tirar los dados, pero no estamos apelando al azar. Es Dios el que controla esto, pero el Señor decide cómo caen, porque servimos a un Dios soberano. De hecho, parte de esa soberanía se ve en Mateo 10, este pasaje que también estoy compartiendo.
No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Una moneda de cobre era un 16avo de un denario. El denario era lo que ganaba un hombre por el trabajo de un día. Y un gorrión o 2 gorriones costaban un 16avo del denario. O sea, era muy poquito lo que costaba un gorrión. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. O sea, nadie escapa de la soberanía de Dios. Es Dios el que está en control. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. ¿Ya? Esto está dicho en el contexto de persecución. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. No pueden destruir el alma. Hay que temer a Dios, que es el que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ante el miedo de la persecución o de la muerte o de ser martirizado, que es parte de la historia de la iglesia a través de los 2000 años de existencia, la iglesia primitiva lo sufrió, y nuestros hermanos en otras partes del mundo hasta el día de hoy lo sufren, como en Nigeria, como en Irán, como en no sé, Sudán, otras partes donde siguen o Corea del Norte, en China, ¿no? Donde nuestros hermanos siguen sufriendo y siendo apresados o siendo entregados a la muerte por causa de su fe. Pero incluso esos eventos que a uno lo estremecen, que son angustiantes, que uno puede decir, pero ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Dios dice, yo sigo estando en control. A pesar que la iglesia esté perseguida en ciertas partes del mundo, Dios sigue estando en control, y eso es lo que trata de comunicar este versículo, o sea, estos pasajes de Mateo capítulo 10. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo creador de todas las cosas y sigue siendo también el conservador, el sustentador de su creación. Por eso la suerte no es, por lo menos en el contexto de Israel, no era apelar al azar, sino que entregarle la decisión al Dios soberano. Era, en el fondo, era apelar a la imparcialidad de Dios. Yo lo comentaba con algunos hermanos, muchas veces hay pastores que llegan a un momento, por ejemplo, algo que es muy común en nuestras iglesias. Llega fin de año, se entregan los cargos y el pastor dice que él se apartó al Señor y buscó inspiración de parte del Señor y poco menos que bajó un ángel del cielo y le trajo una lista de los cargos que le va a dar. Pero cuando uno mira cómo se distribuyen las asignaciones, son muy parecidas a los gustos del pastor. Al que no le cae bien lo tiene lejos y al que le cae bien lo tiene cerca. Entonces, el Dios que le responde se parece mucho a él. ¿Me entienden? En los seres humanos hay parcialidad. Nosotros somos parciales. Dios es justo. Y la forma que tenía de Israel de obrar para que no hubiera parcialidad era justamente eso. Apelaban al Dios, pedían respuesta al Dios que es imparcial. Para repartir las tierras, por ejemplo, yo les decía cuando vimos el capítulo 26, imagínense que Josué hubiese repartido las tierras de acuerdo a sus gustos y sus preferencias. A la tribu de Efraín, que era la tribu a la cual pertenecía Josué, quizás le hubiese dado la mejor tierra, la más grande, la más fértil, la más verde. Pero como Dios es justo, ellos tuvieron que repartir tierras utilizando precisamente la suerte, porque esa suerte estaba gobernada por un Dios justo, un Dios imparcial, un Dios que no se parece a ellos. ¿Me entienden? Entonces, esto es bastante bonito entenderlo de esta manera. Y un pasaje que celebra la soberanía de Dios, o que la presenta en todo su esplendor, en toda su potencia, es precisamente Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es la conclusión de la segunda sección del libro de Romanos. La primera va del capítulo 1 al 4. La segunda sección va del 4 al 8, del 5 al 8, pero en el fondo estos versículos concluyen posiblemente todos los primeros 8 versículos, o sea, 8 capítulos del libro de Romanos. Ya del 9 en adelante Pablo entra en otra discusión que tiene que ver con sus hermanos según la carne. Pero aquí concluye
una porción grande del libro de los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Y dice así: más que vencedores. Lo puse en Reina Valera porque sí, en Reina Valera está porque me gusta mucho más en esta versión. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Muchos terminan con esa cita en ese punto. Dice: así que cualquier cosa que le pase, hermano, no se preocupe, porque para los que aman a Dios todo ayuda bien. Pero esta cita no es tan simple, esto tiene una dirección. Dios tiene un propósito a través de esto. No es simplemente que, hermano, todo va a estar bien, como dice el presidente electo. No es así vacío y sin propósito. Hay un propósito detrás. Y es que cada cosa que le ocurra al que ama al Señor, al Hijo de Dios, tiene como propósito formar a Cristo en él. Y así lo dice el pasaje si uno lo lee en toda su extensión. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, y el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y de esta manera, al menos terminamos con esta sección, o sea, con el análisis y el comentario de los primeros, o sea, de los versículos 1 al 23 del capítulo 27 del libro de Números. Ahora sí, volviendo a la pantalla completa, haciendo unos comentarios finales antes de terminar. Ya en el patio donde estoy grabando la sombra avanzó, así que no me llega tanto el sol a la cara. Como comentario final, ya no al estudio, que ya lo cierro con esto último que leí, Romanos 8. Como comentario final a la situación en la que nos encontramos actualmente como iglesia, la invitación es a lo que decía al principio: una calumnia es una calumnia aunque se le haga al mismo diablo. Así que seamos cuidadosos con la información que se comparte en redes, seamos críticos también, seamos escépticos para todos lados. El Señor nos invita a amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Así que usemos la mente, evaluemos las cosas en su justa medida, independiente del lado que venga. Tratemos de ser, en ese sentido, utilicemos las armas de justicia para luchar en favor de la justicia, y no utilicemos las armas de impiedad. Yo soy un convencido que el problema por el que pasa el pentecostalismo en general, la crisis que hoy está está golpeando de frente a nuestra iglesia, es una crisis que no se soluciona de la noche a la mañana, porque el problema es mucho más profundo y es cultural. El canal ha presentado la crítica siempre en ese sentido. Nunca evito personalizarla, a no ser que ataquen a la iglesia como tal, al conjunto de la iglesia, no a una autoridad puntual, sino que a la iglesia. Ahí he salido yo a contestar algunas cosas. Pero nuestro problema es mucho más profundo, es cultural. Entonces, cuando se enfoca en una autoridad puntual, pensando que cambiando a esa persona vamos a llegar a
a la Canaán celestial. Yo soy escéptico a ese tipo de pensamiento, porque sale una autoridad, llega otra con el mismo pensamiento y las cosas más o menos siguen igual. De hecho, las personas que que se han apartado de la iglesia, la crítica que he hecho yo, terminan formando instituciones que se parecen mucho a la iglesia que dejaron. Entonces, el problema no era tanto con la estructura ni cómo se llevaban las cosas, sino que simplemente con el que estaba por delante. Y ahora que yo estoy por delante, todo va a estar bien. Yo soy bastante escéptico con eso. Vuelvo al punto, yo creo que nuestro problema es cultural. Tenemos que saber transicionar hacia una forma de hacer iglesia más bíblica, donde el liderazgo sea servicio, donde las vocaciones sean abrazadas con contentamiento, que dejemos de andar con el yo no quería cuando sí quieren, y cuando son hambrientos por el poder de lado y lado. Aquí yo no estoy tomando bando por nadie. Son hambrientos del poder. Son los hijos de Zebedeo no redimidos, buscan estar a la diestra y a la siniestra, a la izquierda y a la derecha del que esté por delante, en el reino del que sea. Los cargos los buscan y después dicen que no los quieren. Entonces es un problema cultural que no es tanto, no depende tanto de la autoridad puntual, sino de la forma como se está entendiendo en la iglesia la autoridad y el ejercicio de ella, o el sometimiento. Mi crítica va siempre por el mismo lado. Yo me someto hasta que me toca a mí estar por delante y ahí yo pongo la pata encima. Eso se ve a niveles muy insignificantes, como en comunidades pequeñitas, en lugares perdidos de Chile, como también a niveles grandes, arriba. Pero es un problema del corazón. Es un problema del corazón y de ignorar las escrituras. Entonces, la invitación es esa. Una calumnia es una calumnia, aunque se le haga al mismo diablo. No podemos pelear por la justicia con armas de iniquidad. No podemos utilizar la mentira para ir en favor de la verdad. Y los modelos tienen caducidad. Yo creo que el modelo autoritario de las iglesias pentecostales está llegando a un punto de quiebre. Y hay que volver a modelos más bíblicos. Y tenemos la Biblia como guía, tenemos también la historia. La historia de la iglesia tiene 2000 años, con diferentes gobiernos de iglesia, con diferentes fórmulas que se han probado. La misma historia de nuestra iglesia tiene poco más de 100 años y tenía una estructura diferente en la administración de los dineros, en la distribución de la autoridad también. Si viene del modelo metodista, estudiemos en la iglesia metodista, estudiemos cómo funcionaba en el tiempo del Pastor Huber. El Pastor Huber es un muy buen punto de partida a los que queremos mantener la identidad pentecostal y metodista, tanto doctrinal como eclesiológicamente. Tenemos la responsabilidad de hacer eso, pero es un trabajo lento. Los cambios en serio son cambios lentos. Tienen que hacerse con paciencia. La prisa no es buena compañera. La ira no es buena compañera. Entonces movernos con prisa, movernos por ira, ser reaccionarios, no trae soluciones reales. Así que los que aman al Señor, voy a volver a leer la cita, los que aman al Señor, los que temían al Señor, como dice Malaquías, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. Y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¿Qué le sirve? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este es un trabajo a largo plazo, esta es una carrera, una maratón, no son los 100 metros. Si queremos cambios sustanciales y permanentes en el tiempo para nuestra iglesia, nos vamos a tener que comprometer a trabajar y posiblemente resignarnos a no ver en vida los cambios que puedan venir más adelante. El trabajo tiene que ser a conciencia, no reaccionario, a largo plazo. Formar bíblicamente a las nuevas generaciones, entender el liderazgo de forma bíblica como servicio, despertar vocaciones, abrazar las vocaciones que Dios coloca. Si el Señor colocó en usted una vocación de maestro, gloria al Señor. Estudia la palabra, prepárese de joven, apártese para el Señor. Si el Señor lo está llamando al pastorado, gloria al Señor. Apártese para eso, tema al Señor.
Que si llega a ese lugar sea por deseo de servir a la iglesia. Si el Señor lo está llamando para otra cosa, para ir a las misiones, para lo que sea, ponga sus dones a disposición del Señor y sírvale de esa manera. Nuestra fidelidad tiene que ser a Dios y nuestro temor tiene que ser a Dios. Los hombres y sus gobiernos, sus estructuras, pasan. Llega un momento que se corrompen y se desmoronan. Muchos más grandes imperios han caído a lo largo de la historia. Entonces, todos estos sistemas que se corrompen tienen fecha de caducidad, pero Dios sigue reinando en los cielos. Él sigue estando en su trono, Él sigue siendo soberano. Así que, eso, mis hermanos, hasta aquí yo dejo el estudio del día de hoy, capítulo 27 del libro de Números, verano 2026, me pidió de vacaciones, y deseo que el Señor vaya colocando claridad en todos mis hermanos que se encuentran afectados, dolidos por diferentes razones, muchas veces justificadas, que el Señor vaya colocando claridad también en los pastores, de donde sea, que estén congregándose, ya sea dentro de nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia. Yo no los miro como enemigos para nada, a los que están fuera. Entiendo el cuerpo de Cristo como algo mucho más amplio que los límites de mi denominación. Creo en un cuerpo universal. Así que el Señor vaya colocando claridad, vaya colocando temor y que el Señor nos permita entender, o sea, nos permita tener la seguridad que nuestras motivaciones son justas y que es el Señor el que está realmente utilizándome a mí como instrumento. Porque me puedo creer Natán, puedo decir que soy el Natán que Dios está levantando, pero quizás estoy en el fondo buscando mi propio interés. Y eso tampoco le sirve a la iglesia. Sacar a alguien autoritario para colocar a alguien que busca su propio interés es para más destrucción. Así que el Señor levante hombres temerosos de Él, que le amen a Él por sobre todas las cosas y que amándole a Él también busquen el bien de la iglesia. Eso, mis hermanos, dejo hasta aquí este estudio bíblico y nos vemos, si el Señor lo permite, en una próxima ocasión.